Éxodo 17, versículos del 8 al 14. El tema de hoy es: no bajes las manos. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenes varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Acabamos de leer esta historia. Se levantó Amalec, o sea, los amalecitas, un pueblo enemigo, para pelear contra Israel y hacerles la guerra. Moisés envió a Josué con sus hombres a pelear, y sin duda, aunque aquí no lo especifica, por orden de Dios Moisés subió a la cumbre del monte junto a Aarón y a Hur. Pero enfoquémonos en el versículo 11, donde dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Vemos a Moisés atento, con su brazo extendido al pueblo, en una posición de intercesión por ellos. Y vemos que cuando él estaba con sus manos alzadas en señal de intercesión hacia el pueblo de Israel vencía. Pero cuando él bajaba sus manos, vencía a Amalec. Qué importante y qué bendición cuando alguien es levantado para orar, para interceder por otros. Interceder es pedir a Dios a favor de otros. Fíjese que una familia, un vecindario, una congregación, un país donde hay gente que ora, donde hay gente que intercede por otros, allí hay una gran bendición. Ustedes y yo somos llamados a interceder y a interceder con fe. En la Biblia podemos ver tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento promesas y ejemplos donde vemos cómo Dios obra cuando sus siervos, cuando sus hijos oran por los demás, cómo necesitamos ponernos en sintonía con Dios y orar de acuerdo a su voluntad para que Él pueda dar esas victorias necesarias en las vidas y en los corazones. ¿Cuántas personas conocemos que están en batallas, que están en luchas, que están en problemas, en adversidades, en tentaciones, en derrotas, en tristezas? ¿O cuántas personas también conocemos que se han apartado del Señor? ¿O cuántas personas que no han conocido a Dios, que están cegados por el pecado, que están cegados por la dureza de sus corazones? Y Dios quiere usarle a usted, y Dios quiere usarme a mí en esa forma, hermanos, para poder orar, para poder clamar a Dios por ellos. Y la forma de colaborar muchas veces va a ser orando, porque orando se destruyen fortalezas, porque orando, hermano, es donde Dios obra y donde Dios actúa. Moisés no podía estar allí peleando contra los amalecitas, pero Moisés estaba orando, Moisés estaba clamando, Moisés estaba intercediendo. Es una responsabilidad que Dios pone en el corazón, es un santo deber que todo siervo de Dios debe tener, es un santo deber que cada hermano, que cada hermana deberíamos de tener y que Dios ponga en nuestros corazones. Porque, hermano, aún cada padre y cada madre, ¿quién va a orar por sus hijos mejor que usted? ¿Quién va a clamar por sus hijos más que usted? Usted que los ama, usted que los tuvo en el vientre, usted que lo crió. ¿Quién va a orar con más amor por los hijos?
¿Quién va a orar con más amor por los padres que los hijos? ¿Quién va a orar con más amor por los hermanos de la congregación que nosotros mismos, que los conocemos? Que Dios venga a obrar en nuestros corazones, porque hermano, no es en vano orar, no es en vano interceder, aunque muchas veces pareciera que sí, aunque muchas veces la fe nos flaquea. Necesitamos seguir orando, seguir clamando, seguir suplicando, seguir rogando. En esa forma le estamos sirviendo a Dios. El profeta Samuel entendía que dejar de orar y rogar por el pueblo sería pecado ante Dios, porque esa era su misión. Y hermanos, a veces creemos que no hay alguna forma de servirle a Dios, pero hay muchas formas de servirle a Dios, y una de las formas más eficaces para servirle a Dios es la oración. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 12, versículo 21 al 25. Samuel les habla, los instruye, les hace saber la voluntad de Dios para sus vidas. Dice, desde el 21, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Ese texto, recuerdo la primera vez que lo leí, cómo me impactó. Lo memoricé y hizo una gran obra en mi vida en la adolescencia. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Mire el 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mire, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré. Esa instrucción va acompañada de oración, y es lo que hacemos en este lugar por cada uno de ustedes. Pero cada uno en lo personal necesitamos ser levantados para orar por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros vecindarios. ¿Cómo se necesita gente de oración? ¿Cómo se necesita gente de intercesión? Eso es lo que menos abunda en esta época. En esta época abundan predicadores, en esta época abundan músicos, en esta época abundan cantantes, pero lo que no está abundando es gente que ora, es gente que intercede, y por eso estamos como estamos. Pero si pudiéramos entender en esta mañana que pecamos cuando cesamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de rogar. Cada uno de nosotros podemos ser levantados como intercesores, como gente que habla, gente que instruye, pero también que clama, que ruega, que intercede. Porque hermanos, muchas veces vamos a querer pelear las batallas de diferentes formas. Muchas veces vamos a hablar con las personas y vemos que esas palabras no penetran. Pero cuando oramos, cuando intercedemos por ellos, cuando ponemos esas vidas en las manos de Dios, debemos confiar que Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo tratar, Dios sabe cómo hacer, Dios sabe cómo hacer maravillas, milagros y portentos. Por supuesto, esas personas por las que oramos también tienen una responsabilidad ante Dios, como dice en el versículo 24. Josué en ese versículo 23 oraba, rogaba, los instruía, pero en el 24 dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Él les habló claro. Él debía rogar a Dios, él debía mostrarles el camino recto, pero al cumplir él con su parte, la responsabilidad también caía en ellos y también las consecuencias. Pero su deber era instruir, rogar, clamar, suplicar. Y nuestro deber es orar, rogar, clamar, suplicar e instruir, hablar la palabra de Dios. Dios quiere glorificarse, pero Dios quiere usarnos a nosotros. Y eso realmente es un misterio. Es algo que yo muchas veces
me cuestionaba esas preguntas cuando Dios ponía en mi corazón esas cargas para orar y esas cargas a veces cargas tan insoportables. Dios ponía en mi corazón para orar o interceder por alguien y yo no entendía. Pero hermanos, Él pone la carga en el corazón para que nosotros oremos con todo nuestro corazón, para que nosotros clamemos con todo nuestro corazón, para que esas cargas las podamos descargar en oración, y Él lo pone porque Él quiere obrar. Esto es algo, como repito, que yo no entendía. Por ejemplo, en el pasaje inicial que leímos acerca de Moisés, Dios podía dar la victoria al pueblo de Israel sobre Amalek sin necesidad de que Moisés estuviera allí. Pero lo maravilloso es que Dios nos toma en cuenta para cumplir sus propósitos y glorificarse. Dios nos toma en cuenta, hermanos, y Dios en su maravillosa misericordia toma muy en serio el ruego y el clamor de sus hijos. Él busca personas dispuestas para unirse a sus propósitos. Leamos en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En la oración hay secretos maravillosos que nosotros no entendemos, pero que debemos poner en práctica. Ezequiel 22, 30. Voy a leer desde el 29. Dice, mire, dan ganas de leer toda la Biblia. Pero en el versículo 26 habla de los sacerdotes, gente que enseñaba la ley de Dios, pero profanaba lo santo. En el 27 habla de sus príncipes, que eran personas corruptas. En el 28 habla de los profetas, que profetizaban vanidad y adivinaban mentira. En el 29 habla de todo el pueblo. Dice el 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Todo el panorama que vemos aquí pareciera el panorama de lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Los políticos son unos corruptos que, como dice el 27, como lobos que arrebatan presas, que derraman sangre y que obtienen ganancias injustas. Los líderes religiosos profanan lo santo. Los profetas están abundando, adivinando a la gente pura mentira para tratar de sacarles dinero o de emocionarlos. El pueblo en general anda, hermano, haciendo estragos, barbaridades, injusticias. Pero mira el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ya hemos predicado acerca de este pasaje. Una persona que se pusiese en la brecha delante de Dios, una persona que orara, que clamara por aquel pueblo. Una persona estaba buscando a Dios y no la encontró. En una familia se necesita como mínimo una persona que ore, una persona que clame, una persona que esté delante de la presencia del Señor, poniendo a sus amados delante de su trono, poniendo a sus amados ante el trono de la gracia. Y Dios quiere usarlo a usted y Dios quiere usarme a mí. Dios está buscando gente que se ponga a favor de un vecindario, de una iglesia, de un país. Dios está buscando personas así, hermanos. Qué bendición cuando Dios nos levanta para interceder. Qué bendición, no sé si usted ya lo ha sentido, cuando Dios pone en usted una carga por una persona o por unas personas, y usted derrama su corazón delante de la presencia de Dios como si fuera usted mismo, y usted siente el peligro, y usted siente tristeza, y usted siente angustia. Es que Dios está poniendo eso en su corazón para que usted interceda, para que usted ore, para que usted clame. Muchas veces no vamos a ver qué está pasando en el ambiente espiritual. No podemos ver cuáles son las victorias o qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios está evitando. Pero nosotros debemos persistir orando y rogando. Vivimos en una lucha espiritual invisible.
¿Cuánta gente anda con tantas luchas, tantas tentaciones, tantos peligros que nos rodean? Y a veces Dios le va a poner a usted la carga por una persona y usted va a clamar, va a gemir por esa persona y no sabe qué es lo que Dios está evitando, no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Pero hermanos, Dios nos está tomando en cuenta para cumplir sus propósitos. Es que esto es algo maravilloso, es algo grande que Dios está haciendo y Dios quiere levantarnos a nosotros. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 2. Por eso el enemigo estorba tanto la oración. 1 de Timoteo 2, 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El problema es que muchas veces no oramos ni por nosotros mismos. Estamos con grandes problemas, estamos con grandes situaciones, tribulaciones, situaciones adversas, y no rogamos ni por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a rogar, a suplicar por los demás? Y por eso Dios quiere introducirnos a esa vida de oración. Por eso qué importante cuando apartamos tiempo para orar, qué importante, así como lo hacemos en este día, en esta mañana, pero también cuando lo hacemos individualmente. Dios está ahí escuchando la oración. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy los cristianos a lo que llegan es a hacer memes o a insultar al presidente y a los ministros y a todos ellos, pero no hacemos lo que dice la Biblia, que oremos por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Guatemala está como está porque la iglesia nos hemos relajado, no oramos, hay mucha bulla, hay mucho show, hay mucho chuchito, hay mucha rifa, hay mucha profecía, pero no hay oración, no hay gente orando, no hay gente clamando. Versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire cómo es nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nuestros familiares sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nuestra familia se pierda. Dios no quiere que nuestra familia se vaya a una condenación eterna. Y entonces, ¿qué hace en nosotros? Nos impulsa a orar, nos llama a que oremos, a que roguemos por ellos. Que en esta mañana nuestra fe sea fortalecida, que en esta mañana nuestros corazones sean avivados, que el Espíritu Santo pueda venir a inquietar nuestras vidas, a convencernos, a fortalecernos en fe para poder clamar. Como es el tema de hoy, no bajes las manos, no dejes de orar, no dejes de interceder, no te rindas, aunque no veas cambios, aunque pareciera que no pasa nada, persiste orando, persiste rogando, persiste suplicando. Y si no lo haces, comencemos hoy a hacerlo, comencemos hoy a clamar por nuestros amados, comencemos hoy a clamar por los miembros de la iglesia que vemos que no se afirman, comencemos a clamar por esas almas perdidas, comencemos a clamar por esta área. Cuánta gente, cuánta perdición hay en este lugar. Comencemos a clamar por Guatemala. Si regresamos a Éxodo 17, vemos Éxodo 17, 11. Éxodo 17, 11. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Dios daba la victoria cuando él alzaba su mano en señal de intercesión. Dios obra donde un hijo de él intercede con todo su corazón por los demás.
Como repito, muchas veces no será visible lo que pasa cuando oramos, y eso nos puede llevar a bajar las manos, eso nos puede llevar a desanimarnos, eso nos puede dejar a decepcionarnos, nos puede llevar a decepcionarnos, a decir, no, por gusto estoy orando, por gusto estoy clamando, por gusto estoy llorando. Ya pasaron los años y no pasa nada, ya pasaron los tiempos y no pasa nada. Hay que persistir, hermanos, hay que persistir. Conozco personas que han orado hasta 40, hasta 50, hasta 60 años por sus amados, y Dios ha dado respuesta. Conozco otros que han muerto y no han visto la victoria, pero ya muertos, Dios ha obrado. Así que nuestra fe debe estar en Dios, no en lo que vemos. Nuestra mirada y la fe, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos mantenernos en fe, orando, rogando y suplicando. Esa oración principal por las almas perdidas, de ahí radican las demás victorias. Pero hermano, qué precioso es saber que Dios obra a través de nuestra oración, que Dios nos usa para llevar a cabo sus propósitos en las diferentes vidas. En el versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. No sabemos cuánto tiempo estuvo Moisés con sus manos levantadas, como dice en el versículo 12. Lo único que dice es que las manos de Moisés se cansaban. Él estuvo allí con sus manos alzadas hacia el pueblo, pero llegó a cansarse, y ahí fue donde Aarón y Hur lo ayudan, toman una piedra, lo sientan y sostienen sus manos con firmeza hasta que llegó la noche. ¿Cómo nos necesitamos unos a otros? Repito, ¿cómo nos necesitamos unos a otros? Moisés era un hombre, un ser humano, frágil como usted y como yo. Los siervos de Dios se cansan, los hermanos se cansan, todos nos cansamos, y por eso la orden en la palabra de Dios es que nos sostengamos unos a otros en oración, en clamor, en ruego. Así como Moisés necesitó la ayuda, así como Moisés fue sostenido por Aarón y por Hur, así los siervos de Dios necesitan ser sostenidos por hermanos y hermanas que oran por ellos. Y así cada hermano y cada hermana está pasando sus luchas, está pasando cuánta situación, está en clamor, está en ruego. Muchas veces se va a sentir cansado, muchas veces se va a sentir debilitado, y por eso necesitamos orar unos por otros, sostenernos unos a otros a través de la oración. Leamos en Primera de Tesalonicenses 5:25. Allí es donde dejamos el egoísmo por un lado. Dejamos las niñerías, dejamos de creer que somos los únicos necesitados y comenzamos a orar unos por otros. Ya no nos enfocamos solo en nosotros mismos. La necesidad es que oremos unos por otros. Primera de Tesalonicenses 5:25. Pablo muchas veces le decía a la iglesia que oraran por él. Muchas veces Pablo decía que oraba por ellos, que sin cesar rogaba por ellos de día y de noche, con clamor, con lágrimas. Pero aquí el apóstol Pablo, siendo humilde y reconociendo su necesidad, dice en Primera de Tesalonicenses 5:25: hermanos, orad por nosotros. Los siervos de Dios necesitan la oración de nosotros. Los siervos de Dios también necesitan ser sostenidos por nosotros. Leamos en Efesios 6:18. En ese pasaje de Efesios 6 se habla de la lucha espiritual, se habla de la armadura de Dios. Y al terminar de hablar de la armadura de Dios, siempre en el tema de la lucha espiritual dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así se pelea esa lucha espiritual. Ahora ya no es Amalek el que viene contra el pueblo de Dios, pero ahora sabemos que hay lucha espiritual. Sabemos, como dice, por ejemplo, en el versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya no es Amalek. Ahora tenemos una lucha espiritual todos los hijos de Dios. Y hermanos, cuando comprendemos esto, es cuando comenzamos a orar unos por otros. Porque el enemigo quiere destruirnos, porque el enemigo viene muchas veces con tentaciones, con pensamientos, con dardos de fuego, pero no solo contra nuestras vidas. Los demás hermanos están pasando también muchas veces por lucha espiritual, y por eso necesitamos velar, orar, como dice ahí en el versículo 18, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad que cómo necesitamos que el Espíritu Santo venga a avivar esta palabra en nuestras vidas? Para comenzar a orar, hermanos, unos por otros. Y luego en el versículo 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos orar por los siervos de Dios para que Dios les dé esa palabra ungida, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa sabiduría para que puedan hablar como deben de hablar. Necesitamos orar unos por otros. Vamos a Romanos 15:30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vea la humildad de este hombre. Dice: os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Él se sentía realmente necesitado. Que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cómo ayudamos a los siervos de Dios? Orando por ellos. Pero ¿cuándo, hermanos? Y muchas veces lo único que queremos es que oren por nosotros. Pero cuando se levanta una congregación que ora por los siervos de Dios, ahí Dios se glorifica. Y cuando se levanta una congregación que ora unos por los otros, que oramos unos por los otros, ahí Dios se glorifica. Y Dios quiere glorificarse en este lugar. Regresemos a Éxodo 17. En esta corta meditación podemos ver la necesidad de la oración y la intercesión. Éxodo 17. Ya leímos el 12. Como Aarón y Hur lo sostenían de sus manos. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Porque allá arriba estaban estos siervos de Dios. Porque allá arriba estaba Moisés con sus manos levantadas y Aarón y Hur le sostenían. ¿Cómo necesitamos Aarones y Hures? ¿Cómo necesitamos personas que sostengan las manos de los demás en oración, en ruego? ¿Cómo necesitamos hermanos y hermanas que quieran ser de edificación y ser de apoyo a los siervos de Dios? ¿Cómo necesitamos ayudarnos unos a otros, hermanos, para obtener esas victorias? Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, porque había alguien con sus manos levantadas. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés
ya no vio en vida la victoria absoluta sobre Amalek, pero Dios la daría en su momento. Hermanos, esta vida es de fe. Mientras tengamos vida, hay que seguir orando, hay que seguir rogando, hay que seguir intercediendo, y Dios se encargará del resto en su tiempo, en su momento. Pero usted y yo necesitamos seguir orando. Uno recuerda, por ejemplo, en Lucas 2 a Ana, una ancianita que tenía 85 años de ser viuda, y dice la Biblia que le servía a Dios con ayunos y con oraciones en el templo. Una ancianita podría decir: yo para qué soy útil, yo ya no sirvo para nada. Pero Dios tomaba en cuenta sus oraciones y sus ruegos. Si quiere, leámoslo. Lucas 2:37. En el 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Yo había dicho 85, pero 84 años. Solo hagamos cuentas cuánta edad habrá tenido esta ancianita. 84 años viuda. Había vivido con su marido 7 años, 91 años, más el tiempo de soltería. Estamos hablando que tenía más de 100 años esta anciana, más de 100 años. Pero mire, Dios, para Dios esta anciana era tan especial. Dice: no se apartaba del templo sirviendo. Subraya esa palabra, sirviendo, de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A esta mujer le fue revelado que aquel bebé que estaba en el templo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Esta mujer tenía un corazón abierto, un espíritu sensible. El Espíritu Santo le podía hablar, le podía revelar. ¿Por qué? Porque ella le servía a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Una anciana de más de 100 años. ¿Cuánta gente dice: yo quiero servirle a Dios? Pero muchas veces lo que se busca es la fama, el aplauso, que la gente los tenga en gran estima y en gran honra. Pero ¿cuántos serán aquellos que en el anonimato le sirven a Dios con oración, con ruego, con ayuno, con súplica? A través de esas oraciones Dios muchas veces está llevando adelante su obra. Que Dios nos levante a nosotros para que la obra de Dios siga adelante, para que las almas sean salvas, para que las vidas sean edificadas, para que los hermanos sean confirmados, para bendición en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro país. Que se levanten personas que interceden y que oran. Queremos servirle así a Dios, porque ahí Dios deshace las obras del enemigo. Ahí Dios avergüenza los planes satánicos. Ahí Dios derriba fortalezas. Ahí Dios, hermanos, se glorifica. Regresemos a Éxodo 17. Dios le da promesa a Moisés de que llegaría el día en que Amalek sería completamente destruido. Repito, Moisés no lo vería con sus ojos, pero Dios lo iba a hacer. Y en el versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte de guerra. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi victoria. Jehová Nisi. Porque la victoria es de Dios. Porque nuestro estandarte es Dios. Nuestro estandarte no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia capacidad, no es como oro, no. Es que toda la gloria es para Dios siempre la gloria es para Dios. Moisés no se dio la gloria a sí mismo. Él dijo Jehová Nisi. Edificó un altar a Dios en adoración a Dios, reconociendo que era Dios el único de recibir la gloria por esa victoria, y le llamó al altar Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte.
¿Cuántos altares vamos a poder edificar en la vida cuando vemos peticiones contestadas, cuando vemos victorias, cuando vemos la obra de Dios avanzar, cuando vemos vidas salvadas, cuando vemos gente edificada? Edificaremos altar a Dios y daremos la gloria a Dios, porque Él es nuestro estandarte, porque Él es nuestra victoria. Recordemos el tema de este mensaje: no bajes las manos, porque puede ser que ya estemos con las manos levantadas, puede ser que ya estemos orando o intercediendo, pero puede ser que estemos ya bajando las manos, que nos estemos conformando, que nos estemos desanimando. No bajemos las manos. Esa gente necesita nuestra oración. Nosotros mismos necesitamos orar unos por otros. Oremos.